vamos a ver. ¿Y este bolso de butanero que hay aquí? ¿Os habéis fijado aquí? Este bolso es muy bonito, es un bolso muy bonito. Es de Eva. No sé, no os habéis preguntado, igual ahora estoy desvariando, pero ¿será casualidad? No, el pots deixar on estava, sisplau. ¿Me vas a romper la predicación? ¿Será casualidad que Eva se ha sentado en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filera, la vuitena filera? ¿Será casualidad que se ha sentado ahí? Puede ser. Pero que haya colgado el bolso ahí justamente 2 filas antes que la mía y que yo me haya fijado y diga, mira, un bolso de butanero. Me gusta este color naranja. Es el color de la KTM, una moto que me gusta mucho. No sé. Había una vez, andaba yo con 15 añitos, más o menos, no me acuerdo, por la calle. Oh, y me encuentro con una mujer que siempre me quería hablar mucho de Dios y qué tostón. Y estábamos, yo creo que lo he explicado en alguna ocasión, y estábamos, hola, ¿qué tal? Ella muy contenta y yo simulando también. Y entonces estábamos allí y dice, qué casualidad, ¿no? Le digo yo, qué casualidad que nos hemos encontrado. Y no existe. Digo, ya estamos. ¿Cómo que no existe? ¿No existe la casualidad? Claro que existe la casualidad. No existe. Digo, bueno, vamos a tener que aguantar. Ya apuntaba maneras, aquello, ¿no? Y dice, no, Gaby, dice, no hay casualidades. ¿Cómo que no hay casualidades? No será, a ver, digo, ¿ves? Había en la acera, sabéis que cuando no pegan bien las rayolas de la acera, dejan un punto que no hay hormigón, entonces eso por ahí puede crecer una plantita. Y había una hierbecita insignificante así, en la acera. Y digo, ¿no será casualidad que estamos frente a esta hierbita? Dice, no, Dios es intencional, hemos llegado aquí y justamente nos hemos encontrado en este punto, probablemente, para que tú dijeras esto y yo te enseñara que no es casualidad. ¿Y esta mujer loca? Pensé yo. Oh. Bueno, y esperé a que terminara su rollo y luego me fui para el Insti. Esto pasó aquí delante de la sirena. Yo no tengo duda de que si eres hijo de Dios, habrás experimentado 1000 veces sobre su soberanía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no eres hijo de Dios? ¿No es cierto que tienes cierta sensibilidad? Te habrás dado cuenta, por lo menos, de que hay algo más elevado que la casualidad. Percibimos una coordinación, ¿no? Una coherencia en las cosas que nos suceden en la vida. Muchas son las personas inconversas que afirman, mira, todo sucede por algo, ¿no? Hacen frases de estas fáciles, ¿no? Si me ha pasado esto es porque algo tendré que aprender, ¿no? O si esto no me salió tal y como yo esperaba, pues será que tenía que ser así, ¿no? No hay casualidades. Muchas personas no conversas dicen esto. Claro que esta coherencia, este precontrol sobre todo lo que ocurre, este funcionar a nivel individual, todos lo percibimos de alguna forma, pero ¿a quién se lo atribuimos? Esta es la cuestión. Evidentemente los inconversos no pueden atribuírselo a Dios por la sencilla razón de que el Señor no existe para ellos. No hay ojos que puedan ver, por tanto, no hay nada que hacer. Entonces no tienen otra que hablar de, de energías, de poderes de la naturaleza, la fuerza de la voluntad humana, qué sé yo. Todo menos aceptar que hay un Dios que es soberano y que ha determinado absolutamente todas las cosas. La gran pregunta es si hay algo que determina el funcionamiento. Escolteu-me bé. Si hay algo que determina el funcionamiento, debe haber algún fin determinado. Quiero decir que si hay algo que nos lleva a algún lugar, tiene que haber algún lugar al que nos lleva. Es imposible que haya una lógica para el durante y que no lleve a ningún después, a ningún lugar.
Pues bien, hoy vamos a hablar de la soberanía, pero sobre todo de este sentido final al cual nos lleva todo lo que acontece. ¿De acuerdo? Esto es lo importante, que no es más, ya os lo chivo, ya os lo digo de entrada, que no es más que la cruz. La cruz, pues desde la creación hay un plan de Dios que nos lleva a esa cruz, a Cristo. Pero es que además desde Cristo hasta el fin del mundo, porque de la creación del mundo hasta Cristo todo apunta a la cruz, pero es que desde Cristo hasta el fin del mundo también todo sucede a causa de la cruz. Para ello hoy tenemos frente a nosotros un texto que narra una historia pues que no es tan extraordinaria, es fácil, es probable, la llamaría más bien ordinaria, pero que nos habla de una forma muy clara sobre la soberanía de Dios, cuando tomamos un poco de perspectiva. Y luego para terminar apuntando sobre la necesidad de esta soberanía, para que todo el proceso, aparentemente insignificante y casual, nos lleve al mismo lugar en el que nacemos, la cruz. El acto central de la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de la salvación y sobre cómo fueron necesarios millones y millones de grandes acontecimientos y millones de insignificantes acontecimientos para que cada uno de nosotros fuéramos redimidos. Todo controlado bajo la soberanía de Dios, todo diseñado. Vamos pues a leer el texto. Vamos a capítulo 2 de Ruth. Un capítulo precioso. Y vamos a leerlo. Voy a leer rápido, es un texto largo, creo que ya todos vamos a conocer, la mayoría. ¿De acuerdo? Esta Ruth, tenemos a Noemí, que tiene 2 nueras. Estas 2 nueras pierden a sus dos esposos, ¿verdad? Y las 2 deciden quedarse con ella para cuidarla. Es una señora mayor. Entonces ella les dice, no, por favor, marcharos, haced vuestra vida, yo no puedo daros nada ya. Ellas deciden quedarse. Al final la insistencia de esta Noemí hace que una de las 2 se marche, pero Ruth decide quedarse con la mamá de su esposo para cuidarla. Bien. Se quedan ellas 2 solas y van para Jerusalén. ¿Sí? Y ahora seguimos la historia. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de ahí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y siégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Entonces, Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, porque no soy ni como una de tus criadas. Y Boz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no las avergoncéis.
y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en todo el campo. Estuve pues junto a las criadas de Boz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la palabra. Vamos a ir viajando por el texto, y espero que ello nos pueda llevar a comprender varios temas importantes que he querido enfatizar. Entonces vamos a estar hablando de la actitud de un verdadero hijo de Dios, hablaremos también de la providencia del Señor y el fin al que nos lleva esta providencia. ¿De acuerdo? Empezamos entonces hablando en el primer lugar sobre la actitud que debemos tener como los hijos de Dios, y para ello tenemos aquí varios ejemplos, los cuales nos pueden ayudar a acercarnos y a entender, y espero que lejos de ver a estos personajes como unos distantes personajes, lo veamos, nos lo podamos aplicar a nuestra propia vida y podamos ser confrontados y hacer una comparativa constante, ¿no?, con ello. Bien, vamos a hablar de estos personajes y empezamos por Noemí. Esta viuda es una mujer mayor, no podía tener mucha esperanza de vida, ¿no? Ella está sola, está desamparada, sin nada en sus bolsillos. Entre todo lo que había en su casa no había nada de valor fuera de sus dos nueras. Claro está, ellas sí tenían cierto valor. De hecho, ni siquiera tenía casa. Imagina lo que sería esto para ti. La realidad, tienes que ponerte en el rollo del momento, porque una mujer hoy no es lo mismo que una mujer entonces. No te ibas al Zara y te daban trabajo, es otra cosa. La realidad de cualquier persona mayor es que se vuelven muy vulnerables y dependientes de los demás. Así es. Ella debió de tener muchos temores e inseguridades en un punto en el que ya las energías e incluso la motivación pues van menguando también con la edad. Ahora ponte en la piel de esta mujer. Si lo único que tiene son dos nueras que todavía están en disposición de casarse, de trabajar, ¿cómo vas a plantearte siquiera prescindir de ellas? Si en realidad tu única esperanza son ellas. Te aferras como un clavo ardiendo. No obstante, según vemos en el capítulo anterior, se hace muy evidente el cumplimiento del primero de los mandamientos, ¿no? Cuando el Señor nos dice que amas a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Amar a Dios no son sentimientos, lo hemos hablado muchas veces. Amar a Dios es obediencia. Esta es la forma en la que se muestra, se materializa. Y esta mujer, como si fuera aquella anciana viuda que lo dio todo como ofrenda a Dios, ella lo da todo, facilitando que sus dos nueras marchen con el suficiente amor como para insistir. O sea, no tiene suficiente. Yo, no sé, si tuviera que decirlo, diría: bueno, oye, si queréis os vais, si no os quedáis. Pero ella no, ella dice: no, iros. Y lo dice dos veces insistiendo, ¿no? Ama a Dios por cuanto no le importa la soledad, porque ella sabe que no está sola. En todo caso, parece ser que depende de Dios. Y les ama a ellas, al prójimo, por mirar más por ellas que por ella misma. Luego seguimos con Boz. Este es el señor de los campos. El hecho de que sea él mismo siendo, el dueño,
siendo por cómo está descrito, un hombre pues, de cierto nivel económico y social. Esto dice mucho de él. Luego, la forma en la que se saluda ya nos deja entrever, nos da algunas pistas sobre a quién pertenece este señor. Jehová sea con vosotros, dice. Y ellos, sus trabajadores, le responden, Jehová os bendiga. Tú, Yves, cuando llegues a tu trabajo mañana, sería hermoso llegar allí y decir a tus trabajadores o a tus compañeros, Jehová sea con vosotros. Y que ellos con una sonrisa de gozo en la cara te dijeran, Jehová te bendiga, Yves. Sería hermoso. Hablaría. De ello, por el contexto histórico, podemos ver que va más allá, de un mero saludo, como, no sé, como hoy podría ser chao, o Déu vos guard, o no sé, un saludo cualquiera. El saludo va acompañado en realidad de ternura espiritual por ambas partes, ¿no? Luego debemos ver que Booz, al dejar espigar a Ruth, cumple la ley. Porque así afirmaba la ley mosaica. Los pobres tenían derecho a espigar. Hace poco no teníamos fruta en casa. Y los niños comen mucha fruta. Y habían vendimiado. Y habían pasado las máquinas. ¿De acuerdo? Era la verema y habían pasado las máquinas. Entonces, llamé a la propietaria de las viñas, le digo, oye, ¿podemos salir a coger las uvas que ha dejado la máquina? Ah, sí, ningún problema. ¿Qué hicimos? Salimos a espigar. Esto es, salimos a recoger con los niños. ¿Os acordáis? A ver que traduzcan. ¿Os acordáis que salimos a buscar la uva del campo cuando ya había pasado la máquina? Sí. Quería asegurarme que están entendiendo. Muy bien. Esto estaba haciendo Ruth, cogiendo las sobras. ¿Sí? Levítico 19:9 dice, cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mi padre tiene olivos. Y los olivos se cogen, que tú pones una reta debajo, le das 4 viajes al árbol y caen las olivas, las aceitunas. Pero claro, siempre se quedan. Pero mi padre coge olivas como higos. Él, cuando ha acabado esto, él va cogiendo una a una las del árbol y luego las del suelo. Bueno, pues esto es lo que no había que hacer. ¿De acuerdo? Había que dejarlas en el árbol. Papá, a ver si van a agafar. Y Booz cumple esto y no solo lo cumple, sino que podemos ver en el texto que lo sobrecumple, ¿no? Que se pasa a 3 pueblos. Fijémonos en los detalles. Cuando Booz llega al campo, es él mismo que inicia la conversación con el jefe de los trabajadores y luego pregunta, ¿quién es esta joven? Bueno, ciertamente conocía a sus trabajadores, esto es lo que denota, ¿no? Porque enseguida detecta que hay alguien que no es de los suyos. Y lo que es interesante es que se fije en ella, cuando en la escala social es la más miserable, es la última, no se puede ser más tirado, ¿de acuerdo? Pero más allá de preguntar al trabajador, se le acerca y, en fin, se comunica personalmente con ella. Mira, normalmente un jefe dejaría que esto lo hicieran sus trabajadores, no se va a enredar él en la vida de alguien complicado. Ya mi vida es muy complicada, ¿cómo voy a enrollarme yo con aquel pobre que me llega y no, oye, sí, ya lo veo entrar por la puerta, pero si puedo no mirar mejor, así, oye, ya lo mío, ¿no? Pero él no hace esto, él se interesa. De hecho, llega a invitarla a comer a su mesa, sin conocerla de nada. Y todas estas características que vamos viendo en este hombre nos han de llevar a entender que Booz, lejos de ser un orgulloso propietario, es un buen modelo de amo.
Y es que el liderazgo para nada implica superioridad en cuanto a valor personal, solo un rol distinto en la vida. ¿Sí? Luego, en los capítulos posteriores ya vamos a ver que más allá de alimentar a Ruth y Noemí, se va a dar a sí mismo por amor a ella y a ellas de ente. Pero por ahora quisiera que pudiéramos ver en la persona de Booz un hombre temeroso de Dios, un hombre humilde que lejos de mirar solo para su propio beneficio, trata a las personas de forma justa. No como el mundo entiende, sino como el cumplimiento de la ley mosaica exige, como Dios manda. Y bien, finalmente hablamos de Ruth, esta moabita gentil, la cual en realidad, si tratamos de verlo de una forma objetiva, no tenía derecho a nada. Ella es pobre, ella es mujer, no es judía, es viuda y anda por el mundo con la carga de una mujer mayor a la que tiene que cuidar y provisionar. Esto es un desastre. Y lo que me agrada y valoro de ello es que ella lo sabe. Ella es consciente. Esto lo recibimos sobre todo por la respuesta que ella da a Booz cuando se dirige a ella, después que hablan. Y ella literalmente cae de rodillas a él en agradecimiento. Podemos ver en ella un carácter admirable, noble y honesto, a la par que humilde. Ella ha abandonado a sus antiguos dioses, que los tenía, como cualquiera de los que hoy estamos también aquí sentados. Ella había conocido ya a Dios y, por tanto, como consecuencia, le seguiría para el resto de sus días. Y esto se debería demostrar de una forma clara en su andar diario. Bien sabe ella que le resultaría bien complicado. No obstante, el hecho de quedarse con esta mujer mayor, no obstante, no tiene ningún problema en arremangarse y recoger las sobras. Como en su día la mujer cananea clamaba por las migajas, ¿os acordáis del testimonio bíblico? Aquella mujer que clamaba por las migajas que hasta los perrillos comían, ¿no? Aquellas migajas que pudieran desprenderse de la mesa del rico comilón. Hace ya algunos años, me acuerdo, que tuvimos a un matrimonio durante varios meses acogidos en casa. Ellos los habían echado los habían desnudado, desahuciado, ¿de acuerdo? Hicimos incluso el traslado con algunos de los que estáis aquí. Estas personas provenían de un nivel económico muy, muy alto. Claro está, hasta que lo perdieron todo y cayeron en la más absurda o la más profunda ruina, ¿no? Ella vivía como una indigente en casa, incluso la veíamos vestida y, no obstante, algunos días puntuales se disfrazaba de rica y se marchaba toda pintada con un par de mudas que tenía aún, que había guardado de marca, de muy bien ver, ¿no? Porque se iba a alguna fiesta a Barcelona. Muy, muy de vez en cuando se disfrazaba de rica. Es patético. Es una esclavitud. No obstante, nuestra Ruth no necesitaba vender nada a nadie. Sencillamente se arremanga y puesta en el suelo empieza a recoger las sobras que previamente le habían autorizado a recoger. Ello habla pues de humildad. ¿Sabéis qué significa humildad? Oh, soy un desgraciado, pecador. No. Humildad es ocupar el lugar que te pertenece, ni más ni menos. Y esto nos habla de humildad y de un orden obediente, pues en ningún momento hizo nada que pudiera ofender a los trabajadores. Lo sabemos por el informe excelente que da el mayordomo a su jefe, ¿no? Dice que era extranjera y pobre, requisitos por los que se le estaba permitiendo espigar, y relacionada de alguna forma con la familia de Booz. ¿Por qué razón el jefe diría esto? ¿Por qué el mayordomo diría esto sino para demandar compasión del amo? ¿Os dais cuenta?
el jefe de los trabajadores está como intercediendo por Ruth para que la chica le caiga en gracia al amo. Ella era una prosélita, esto es que habría tomado la religión judía como propia, o sea que era cristiana, que era modesta por no empezar a espigar antes de que se lo permitieran, fue prudente, y que era muy laboriosa y comprometida, pues había estado espigando desde primera hora hasta la última hora sin descansar. También desea que veáis el amor de esta mujer hacia alguien que aparentemente ya no puede aportar nada a tu vida, ¿no? Nos interesamos mayormente por las personas que pueden aportar algo a nuestra vida, aunque sea simpatía. Pero queda un indigente. Su suegra era una carga, pero ella espiga para las dos y la comida que recibe ya cocinada ese mismo día la comparte. Esto es, la comida es maíz tostado. Luego va y la lleva a casa y la comparte. Luego vemos también un ingrediente que a Dios le agrada muchísimo y esto es dependencia hacia Dios, ¿no? Así como su suegra mostró dependencia al dar libertad a las dos nueras, asimismo Ruth muestra dependencia en Dios en el que confiesa creer, al decidir lo justo por encima de lo que ella creía que sería mejor para sí, porque a ojos de un hombre, Ruth está mucho mejor sola que con su suegra, pero decide quedarse con Noemí. Es admirable, mirad, todos somos muy aparentemente generosos. Hace un par de semanas os pregunté, ¿cuántos de vosotros viviría por Cristo? Y muchos levantasteis la mano, pero es mentira. Porque no lo hacemos. Es fácil hablar y sabemos lo que debemos hacer. Pero es solo en los momentos de mayor necesidad o crisis que realmente vamos a mostrar con nuestros actos aquello que verdaderamente somos. ¿Sí? Obsérvalo en tu vida, no en la de tu esposa, ni en la de tu esposo, ni tu hermano, ni tu amigo, en tu vida. Mira, estamos en una crisis, yo no había visto, conociendo un poco la historia, estamos en una crisis tremenda económica, pero también estamos en una tremenda crisis climática. Y también estamos en una crisis tremenda moral. Estamos en crisis con mayúsculas. Todos. Pero como sabéis, estamos también a las puertas de una sobrecrisis. ¿Sabéis, verdad? Que estamos entrando en una sobrecrisis. Ya no es que estemos en una crisis, estamos en una crisis que está sobre una crisis, económicamente hablando. El otro día mi hijo Biel afirmaba que su profesora de economía, alguien a quien él respeta mucho y que me parece que es sólida por lo que él nos va contando, ella afirmaba que aquellos que tienen una vida económica pues medio alta, en breve, lejos de poder aguantar y ni mucho menos prosperar, van a estar rayando la pobreza. Los que tenemos una vida medio, vamos a caer en la pobreza y que los pobres de hoy van a ser unos verdaderos miserables. Ahora bien, ¿cuál va a ser tu reacción frente a esta realidad? Estás en crisis. Da miedo, ¿no? Lo que nos está diciendo es que la mayoría de los que estamos aquí vamos a pasar hambre. Creo que el texto de hoy nos llama a ser muy humildes y a ser diligentes, a trabajar siempre obedeciendo, siempre desde la justicia de Dios, a ocupar nuestro lugar y ser generosos, muy generosos. Pues a las mayores bendiciones del Señor siempre las preceden grandes crisis y debemos estar dispuestos a ello. Por lo que en realidad esta tu crisis es una oportunidad preciosa para amar con todo lo que tengas y con todo lo que seas.
Quiero decir que si tomas un poco de perspectiva y te das cuenta de que esta crisis es mala para el mundo, pero buena para el Evangelio, entendiendo que tu misión es proclamar el Evangelio para que más conozcan a Cristo, utiliza todo lo que tengas para amar con hechos. Lánzate a la piscina. Ruth lo hizo. A Dios primero y al prójimo luego, derramar de la gracia que has recibido. Dios nos da de gracia, nosotros somos sus transportistas, sus mensajeros. ¿No crees? ¿Vas a usar tu crisis para obedecer a Dios dándole así gloria? ¿O vas a tratar de asegurar tu vida como el buen Dios de ti mismo que crees ser? ¿Qué sensación te genera? ¿Ves tu crisis como una oportunidad o como una preocupación? Hay que darle la vuelta. Bien. Creo que ya hemos aprendido varias cosas sobre nuestros personajes. Ahora quisiera que habláramos de la provisión como consecuencia de la obediencia y sobre todo de la providencia de Dios. ¿Okay? Ciertamente en el texto se hace muy evidente, ¿verdad? Providència, pels nens, providència vol dir tot allò que passa prèviament, que Déu ha determinat prèviament, d'acord? Estas dos tan desamparadas, Ruth toma la iniciativa y lejos de quedarse en casa autolamentándose de sí misma, qué buena soy, cuánto sufro, hace todo lo que puede hacer. Y es que eso es todo lo que te manda el Señor. Haz lo que puedas con lo que tienes. Cuando esto es así, en obediencia, es que Él bendice providencialmente. Se me lengua la traba. No hemos visto a lo largo de todo, lo hemos visto a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hay obediencia, hay bendición. Hay desobediencia, hay maldición. ¿No? Ahora esta mujer va a buscar su sustento en base a las leyes implantadas por el mismo Dios en el que cree y caramba, qué casualidad, va precisamente al campo de Boz. Ya tenemos ahí el bozo de butanero. Qué casualidad. ¿Casualidad o providencia? Bueno, vamos a ver. Luego pregunta para espigar y se lo permiten. ¿Casualidad o providencia? Luego resulta que ese día pasa el jefe por allí y justo se encuentra contigo. ¿Casualidad o providencia? Habla con su encargado y este sabía quién eras y lo que hiciste, lo cual te ayuda cuando se lo cuenta tú a tu jefe. ¿Casualidad o providencia? Y ya luego vemos cómo la bondad de este hombre es derramada sobre Ruth. Pero podemos percibir en el texto que hay algo muy superior al carisma o a la belleza de esta mujer o a las circunstancias del momento. Que hay una fuerza, un control, me da igual, llámalo como quieras. Esto es la providencia de Dios. Esta mujer obedeció y fue bendecida providencialmente. Noemí obedeció y fue bendecida. Incluso Boz fue bendecido obteniendo para sí una mujer piadosa del Señor. Me caché, ya os he contado el final de la historia. Dios proveyó providencialmente. Pero es que lejos de limitarse a ello, todo sería necesario. Cada acontecimiento, pequeño o grande, fue necesario para que todo lo que ocurriera. Porque Dios estaba cumpliendo sus planes, pero no solo para ellos tres durante su paso por este mundo tal y como lo conocemos. Pues muy por encima de ello sería providencial la realidad de que esta mujer se casara con este hombre luego, ¿no? Que luego de este matrimonio tuvieran que se amaran íntimamente y que tuvieran Obed. Molt bé. Y luego Obed tuvo una novieta, se casó y tuvieron a Isaí. Y Isaí hizo lo mismo. ¡Qué manía! ¿Y qué pasó? ¿Quién salió? El rey David. Venga, va, quien apruebe esto ya se va al cielo directo. ¿Cuántas generaciones antes hasta llegar a Jesús? ¿Alguien? 28. Vamos a tener que seguir. Bueno, espero que no perdáis el cielo por esto.
La razón y centro donde todo apunta, ¿entendéis? Luego, este Cristo, que nacería 28 generaciones después del rey David, tomaría forma de hombre como descendiente de Ruth, y ello tiene unas implicaciones preciosas para ellos, no, para ellos sí, para ti también. Esta historia de Ruth es tu historia, son tus antepasados, es tu historia, es tu línea. No fue casualidad que no fuera judía, fue intencional, muy importante. No era judía, no era del pueblo escogido. Había una intencionalidad, pues era providencial que tú y yo, sin ser del pueblo judío escogido por Dios, llegáramos a ser también hijos de Dios. Porque no somos judíos. ¿Hay algún judío? No hay ningún judío. Y era providencial porque antes de la fundación del mundo, tu nombre, Amkugnoms, fue escrito en un libro. Tú fuiste escogido y Dios ha usado todo lo sucedido para que ello se materializara en el día de tu conversión. Una maravilla. Y gracias al acto central de Cristo en la cruz, aquello se ejecuta. Pedazo de milagro. Se me pone la piel de gallina. Y mira que me lo sé. Es providencial porque las primicias de que nosotros, los gentiles, seríamos salvos por la fe en Jesús, fueron Ruth mismo. ¿Entendéis? Ella era, las primicias significa la primera, lo que muestra lo que vendrá después. Ruth fue la primera que nos indicaba que no siendo judío podíamos ser salvos. Porque si no, res de res. Ella era moabita, estaba fuera del pueblo escogido, el pueblo judío, pero ¿por qué si no formaría parte de la genealogía de Cristo? Si no fuera porque la salvación se extendería también a nosotros, los gentiles. Había una intencionalidad. Ella era parte de la línea de descendencia que nos llevaría a Jesús, y esto es maravilloso. No sé, toma a Ruth como tu tatarabuela. Y ya llegando a este punto, debo terminar con el último punto y el más importante. No es tan largo, pero quiero que le prestéis mucha atención. Y no es complicado. ¿Cuál es entonces la razón de ser de todo lo que sucede? No solo en nuestra historia de vida personal, sino en la historia de la humanidad. Todo esto, esta combinación de cosas, que si el bolso de butanero, que si la hierba en el suelo, que si Ruth y Boz y todo esto, ¿dónde nos lleva? Pues viendo cómo se explica todo esto, no puedo más que ver dos historias distintas en el relato bíblico de hoy. Una infinitamente más pequeña que la otra, pero definitivamente dos historias paralelas. La historia pequeñita es la de esta mujer. Ella es sacada de su ciudad natal, su cultura, su religión y sus dioses. Esto significa redención. Sacar o extraer a un precio significa esto, redención. Ella era nadie en un mundo idólatra, pero a pesar del pecado de su suegro, Dios la bendice formando parte de la familia de Noemí. No porque fueran una familia fantásticamente fantástica, sino más bien porque eran hijos de Dios. Y fue la puerta de entrada que usó para conocer a Cristo. Luego, Dios, lleno de gracia, la arroja sobre ella y dibuja una preciosa historia de bondad. La historia en la que estamos inmersos hoy, que estamos leyendo, ¿no? Para finalmente ofrecer una vida preciosa a esta mujer aquí en la tierra y una vida eterna que trasciende y perfecta en el cielo. ¿Sí? Esta es una historia. Esta es una mujer redimida. Ahora bien, la historia más importante, la más alta, está muy por encima de esta mujer, ¿se entiende? La verdadera historia está en el hecho de que, como hemos comentado antes, Jesús, el Dios hecho hombre, llegaría por su descendencia a redimir para entregar su propia vida por todos aquellos que por medio de la fe seríamos salvos por gracia. Esto es que somos redimidos, extraídos, llevados a una nueva vida, a consecuencia de un coste muy alto que el mismo descendiente de Ruth pagó por amor a su nombre y a nosotros. Este es Cristo. Esta es la verdadera historia.
es hacia donde el resto de historias, la tuya y la mía, apuntan. Porque antes de la cruz todo apunta a Cristo y tras la cruz todo es en Cristo. Y me he reído 1000 veces del pedacito de hierba de la acera, pero es que hasta el pedacito de hierba de la acera me llevó a Cristo. Porque aquí estoy 30 años después hablando del pedacito de hierba. Dios ha intervenido constantemente en este mundo que creó para que entendiéramos que Él es el soberano. Sí. El que determina todas las cosas, el único que trae redención y que todas las cosas apuntan hacia ese mismo punto. Y sabes, mientras no rompas con tu propio orgullo de pensar que tú eres quien gobiernas tu propia vida, que tú vas a salvarte a ti mismo como gran dueño y señor, que te crees de ti mismo, pues vas mal. No verás otra cosa que eso. Yo, conmigo, yo. Seguirás ciego y sin la esperanza absoluta de que lo que Dios dice lleva toda la historia de la humanidad cumpliéndose y que ello va a ser así hasta el final. Y que si no llegas a verlo antes de tu muerte, jamás vas a participar de este gran propósito, del fin al cual todo apunta. Te vas a perder a Cristo y con ello la vida eterna. ¿Y qué quieres que te diga? No hay nada más oscuro, no hay nada más absurdo que por el orgullo de no querer arrepentirte y aceptar a Cristo en tu vida, vivas esta vida sin siquiera probarla, sin siquiera probar lo que es vida, creyendo como un necio que vivir con mayúsculas es ya lo que haces desde el día que saliste del vientre de tu madre. Probablemente no buscas lo que realmente es vida porque solo conoces lo que conoces por estar cegado. Llegas al final a condenarte así para la peor de las eternidades. Hoy estábamos hablando allí fuera del infierno, es terrible. Por ello te ruego, y no me importa si es necesario ponerme de rodillas, te ruego, arrepiéntete, rompe con tu orgullo. Deja de ser tu juez y tu rey. Escucha al Creador. Niégate a ti mismo. Acepta que hay una historia infinitamente más alta que la tuya. Y entrégate a Cristo. Porque aquí Él es el único que realmente es vida. Amén. Padre, gracias por esta realidad que ni siquiera a mí se me llena la boca de hablar, pero ni siquiera soy capaz de entender tantas cosas por su magnitud, Señor. Solo puedo percibir que es muy grande y que la historia es muy grande. Y hoy estábamos hablando, Señor, ahí del cielo y del infierno y de cómo será, y me he hinchado a decir, no lo sé. No lo vemos, no lo conocemos. Lo siento, Señor, no lo sé. Supongo que es demasiado grande para entenderlo de este lado de la vida, Señor. Pero sí que indudablemente me lleva a mirarte a ti, Señor, mirar hacia el cielo y glorificarte. Tu historia es preciosa, es perfecta, es grande. Gracias por permitirnos participar, por habernos adoptado. Gracias por esa muerte, por esa resurrección, porque le ha dado sentido con mayúsculas a nuestras vidas cuando eran absolutamente insignificantes, Señor. Gracias por los testimonios de Ruth, de Noemí, de Boaz y de tantos hermanos que nos han precedido, que han ido funcionando en base a tu soberanía, Señor, y que aquí estamos. Señor, ayúdanos a tomar nuestra parte de responsabilidad. Sabemos que tu soberanía, Señor, no evita nuestra responsabilidad y queremos, Señor, tomar mayor perspectiva de ti, descansar en ti, pero servirte como en aquel día lo hiciera esta hermana, Señor. Ayúdanos a avanzar en santidad. Queremos vivir para agradarte.
Más, Señor, más santos. Santifica esta iglesia, Señor, para que seamos luz a otros, Señor, y que todo te agrade. Gracias, Padre, por esta redención preciosa, Señor. Y gracias porque al final todo depende de ti, Señor. En nombre de Jesús, amén.